¿Por qué Argentina está enferma? Los enigmas de la Garra Negra. ¿Por qué la decadencia? ¿Por qué la continua caída y el fracaso políticos que no cesan a través de los años? La historia del declive económico y político de Argentina en el último siglo es, lamentablemente, un cuento conocido. Dos protagonistas se han repartido el poder desde la década del 40, los militares y el peronismo. El peronismo, esa bestia que ha sabido reinventarse en 1000 colores y versiones, con el kirchnerismo como su versión más reciente y para muchos la más decadente. Hasta los años 30, Argentina era un gran país. Estábamos en la cima, teníamos un sistema educativo que era la envidia del mundo, uno de los primeros en erradicar el analfabetismo. Era el granero del mundo, con una calidad de vida superior a la europea, y estábamos entre los 10 países más ricos. Hasta le prestábamos plata a otras naciones, pero todo ese esplendor comienza a desmoronarse cuando, en 1942, llega al poder Ramón Castillo, un presidente que había asumido mediante un fraude electoral. Y como si fuera poco, en medio de este quilombo político, los milicos deciden tomar el poder a través de un golpe de Estado. Ahí aparece un tal Juan Domingo Perón, que venía de hacer escuela en Italia, donde había conocido las tácticas de Mussolini. Perón quedó fascinado con el fascismo y se trajo esas ideas bajo el brazo. En 1945 la cosa se pone espesa. Los mismos militares que lo apoyaban empiezan a decirle chau a Perón por sus vínculos con los sindicatos. Pero el tipo no se iba a quedar callado. En una jugada maestra enciende la radio y le habla al pueblo, sembrando dudas sobre el futuro de los derechos sociales. Y claro, esa jugada le salió de 10. Los sindicatos se le ponen detrás y cuando lo encarcelan, se arma el 17 de octubre, con las masas pidiendo su liberación y su candidatura presidencial. Una jugada que hasta hoy sigue rindiendo frutos al peronismo. Perón gana las elecciones de 1946 y una vez en el poder empieza la fiesta. Para mantener contentos a los sindicatos y a la clase trabajadora, llena el estado de empleados, subsidia servicios y mantiene precios artificialmente bajos. ¿Cómo financió todo este despilfarro? Fácil, empezó a imprimir billetes como si no hubiera mañana. Y ahí empezó nuestra historia de amor con la inflación. Cuando los precios se dispararon, Perón hizo lo que hacen todos los populistas. Buscó un chivo expiatorio. Los especuladores y los enemigos del pueblo eran los culpables. Y así comenzó el ciclo eterno. Regulaciones, controles de precios y una economía cada vez más sofocada. Obviamente, un gobierno populista sin reforma constitucional no es un gobierno populista completo. Perón se aseguró la reelección y dejó bien claro que el Estado debía ser el pilar de la sociedad. Según él, el hombre debía estar al servicio del Estado y no al revés. Así, el peronismo se fue transformando en una especie de religión, con sus barras bravas, donde la corrupción, la violencia y el apriete político pasaron a ser herramientas legítimas para sostenerse en el poder. El peronismo, a lo largo de las décadas, se bancó en dos pilares fundamentales. El Estado siempre tiene que estar metido en todo y el gasto público tiene que ser gigante. Sus eslóganes, soberanía política, independencia económica y justicia social, apelan a las emociones de la gente, pero en la práctica terminan manteniendo los intereses de una minoría que sigue atornillada al poder. Después de los 40, Argentina vivió entre los vaivenes de los gobiernos militares y el peronismo. La dictadura hizo lo suyo, pero el peronismo fue el que más se quedó en el corazón político del país. Y con el kirchnerismo tuvimos la última, o no, versión de ese fenómeno, donde la plata se imprimía sin control, los subsidios se regalaban a diestra y siniestra y la inflación alcanzaba niveles vertiginosos. Entre 2003 y 2015, el kirchnerismo dejó su huella en la Argentina. La expresidenta Cristina Fernández se convirtió en una figura autocrática, controlando todo con decretos, subiendo
subiendo los impuestos a la industria agrícola, que recordemos fue la base de la economía argentina, y provocando un estancamiento en la producción. Además, mantuvo un tipo de cambio artificialmente bajo, lo que creó un mercado paralelo de divisas que no hizo más que aumentar la inflación. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? El economista Eduardo R. Conesa lo deja clarito. Dos males nos llevaron al pozo. Primero, el clientelismo político, que convirtió al Estado en un botín para repartir entre amigos y partidarios. En lugar de una meritocracia donde los funcionarios lleguen por sus capacidades, el gobierno se llenó de acomodados. Esto desmotivó el desarrollo de capital humano, es decir, menos educación, menos innovación y más corrupción. El segundo mal es la sobrevaloración del peso, que arrancó en los años 30 y que hizo que nuestras exportaciones, especialmente las agrícolas, se volvieran más caras y menos competitivas en el mercado internacional. En los años 40, Argentina todavía estaba a la par de Francia, Alemania y otras potencias, pero mientras ellos se recuperaban de la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos fuimos quedando cada vez más atrás. Y así llegamos al 2004, cuando Chile, un país históricamente más pobre que Argentina, nos supera en ingreso per cápita. El kirchnerismo agravó la situación con sus políticas, llevando al país a una crisis aún más profunda. El clientelismo y la falta de meritocracia siguen siendo los males que nos hunden. Conesa propone que la única salida es reformar el sistema estatal y eliminar el clientelismo, además de ajustar el tipo de cambio para volver a ser competitivos en el mercado internacional. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Mauricio Macri, cuando asumió en 2015, encontró un país destruido por el peronismo, con un Estado inflado, una economía rota y una sociedad fracturada. Y aunque su gobierno intentó hacer algunas reformas, el daño ya estaba hecho. El peronismo, con su legado de corrupción, violencia, piqueteros y por supuesto la cámpora, sigue siendo una sombra gigante sobre el futuro de la Argentina. En resumen, la tragedia del peronismo es nuestra tragedia como país. Un país que tuvo todo para ser grande, pero que terminó gobernado por una maquinaria política que ha hecho del Estado su propiedad privada. Durante la administración de Alberto Fernández se registró un aumento 6 veces mayor en comparación con el gobierno anterior. Además, Fernández habría incrementado la deuda en un 60% más que Cristina Fernández de Kirchner en sus 2 mandatos. A pesar de las justificaciones del gobierno sobre la pandemia, la sequía y la guerra en Ucrania, el autor sostiene que estos factores no explican el colapso económico, que incluye una inflación de 3 dígitos y una moneda en crisis. Sin duda, el gobierno más nefasto de la historia. Si hay recuperación de este último gran golpe, es bastante difícil recuperarla,